En el 2008, una película de superhéroes fue estrenada, acarreando un éxito arrollador, que a pesar de que ya se habían estrenado películas con temática superheroica, revolucionó el mundo del entretenimiento. Sin embargo, al final de los créditos pasaría algo inesperado, y es que aquellos que se quedaron hasta el final tuvieron la fortuna de ver una escena donde Nick Fury visitaba a Tony Stark y hablaba de otros héroes, dando paso al universo de películas que ya conocemos. Con ello, Iron Man no solo revolucionó la manera de hacer cine, sino también la manera en la que el público consume las películas y esperan sus secuelas. Por eso, el día de hoy vamos a indagar un poco en la historia de las escenas postcréditos y cómo estas afectan en la narrativa de un largometraje. Para entender el origen de las escenas postcréditos tenemos que viajar muchos años al pasado. Así llegamos al siglo XX, donde podemos empezar a rastrear las primeras escenas postcréditos. Para los años 1900, el cine apenas estaba cobrando fuerza en el mundo, y era costumbre irse de la sala al acabar el metraje, ya que, como dije en el video anterior, las películas solían tener los créditos al principio de la película. Con el tiempo, esto iría cambiando. De cualquier manera, para la década de los 60 había como una pantalla negra al final de las películas que decía The End o el final. Aquí es donde podemos encontrar el primer caso de lo que podría considerarse una escena postcréditos, ya que en la película The Ocean's 11 de 1960 podemos encontrar un caso peculiar, ya que al terminar la película y mientras se reproducen los créditos finales, vemos de fondo a la pandilla protagonista salir de un funeral. Pero esto como tal no es una escena postcréditos, sino que más bien sirvió como un fondo para ponerse mientras se mostraban los créditos con los participantes de la película, hasta que llegaríamos a 1963 con la película de la saga de 007 Desde Rusia con Amor, en la cual tras los créditos finales veríamos una pantalla negra que diría James Bond regresará en el próximo thriller basado en una novela de Ian Fleming, Goldfinger. Sin embargo, esto no es una escena postcréditos como tal, es más bien un texto que va tiseando como lo que va a pasar en el futuro de la saga, pero desde aquí ya se rastrea el uso de estas secuencias al final de los créditos para decirle al público que va a haber algo después del final de la historia que acaban de ver. Así es como llegamos a 1966, donde con la película Los Silenciadores, protagonizada por Dean Martin, vemos una secuencia tras los créditos finales en la que el protagonista está rodeado de varias mujeres y se invita a ver la secuela de la presente. Sin embargo, esto fue más que nada añadido como una parodia precisamente a la saga de James Bond 007, pero al final de cuentas esta última secuencia también sirvió como un preludio para la secuela que sí se estrenó unos meses después. Entonces llegamos a la pregunta que todavía sigue sin respuesta: ¿cuál fue la primera escena postcréditos? Y es que esta pregunta no cuenta con una respuesta específica, ya que hasta los cinéfilos más eruditos siguen debatiendo de cuál es considerada la primera escena postcréditos de la historia del cine. Y es que al no tener características muy específicas para deducir qué es y qué no una escena postcréditos, la respuesta puede ser algo confusa. Por ello podemos abarcar varios ejemplos, pero los dos más aceptados son los siguientes. En 1968, un director bien obsesionado con el género de zombies estrenó la película La Noche de los Muertos Vivientes, película medio parecida a todas las de su filmografía que van de zombies, pero que al final muestra una escena donde vemos a unas personas limpiando y prendiendo fuego a una granja con zombies, resolviendo así algunos cabos sueltos de la película. 11 años más tarde tenemos la película The Muppet Movie. Tiene esta secuencia donde los protagonistas están viendo la misma película que acabamos de ver, o sea que también se rompe la cuarta pared y después nos miran y mandan a casa. Pero bueno, les dejaré a ustedes la tarea de debatir en los comentarios cuál es la primera escena postcréditos del cine entre estas dos, aunque claro pueden considerar las otras opciones que ya les di con anterioridad. Pero bueno, conociendo más detalladamente el origen de estas escenas y gags al final de los créditos de una película, vayamos ahora con la popularización de este método de mercadotecnia. Para ello debemos saltar a la loca época de los 80s, donde tenemos películas como Airplane, la cual muestra a uno de los personajes secundarios de la película cerrando su arco, o en El joven Sherlock de 1985 y en Masters of the Universe. Tenemos otros casos de escenas que cierran arcos secundarios o promocionando la siguiente película, incluso cuando estos dos casos no tuvieron secuelas por su fracaso. Fue así que en la década de los 90, tras varias películas usando estos easter eggs al final de los créditos, como la película de 1993 de Mario Bros, Pixar empezó a usar más seguido este tipo de escenas postcréditos, pero no eran como tal escenas postcréditos, ni mostraban qué iba a pasar en el futuro de la saga, ni cerraban historias inconclusas, sino que más bien eran como en el caso de la película Ocean's 11 de 1960 que les comenté con anterioridad,
que sirven más bien como un fondo para verse mientras se reproducen los créditos. Pero Pixar agarró este concepto y lo empezó a usar para mostrar estas pequeñas escenas de las que no sé si se acuerdan. Por ejemplo, en Toy Story 2 tenemos como estos fallos detrás de cámaras que se incluían, donde según eso los personajes animados eran actores reales y veíamos sus bloopers. Pues estas escenas cobraron bastante relevancia, especialmente porque también vimos estas escenas en la película Mentiroso, Mentiroso de Jim Carrey, y así se fue popularizando el uso de las escenas postcréditos. Entonces, durante las décadas de los 80s y los 90s, más que nada películas de acción y comedia usaban estos bloopers y estos detrás de cámara, tomas falsas y fallos de los actores para ponerlos mientras se reproducían los créditos. Y se considera esto en la historia de las escenas postcréditos porque nunca fue habitual poner algo durante o después de los créditos hasta este momento. Sin embargo, estas escenas mientras o después de los créditos no tenían un propósito, mucho menos en la narrativa como tal, más que hacer que el público se quedara mientras se reproducían los créditos hasta el final de la película, porque pues el estudio tenía el dinero para poner esas escenas. Sin embargo, esto cambió cuando se puso en tendencia, se puso de moda esto de empezar a adaptar libros bien feotes como los de Crepúsculo, pero en casos más específicos cuando se desarrollaron sagas como las de Piratas del Caribe, Los Juegos del Hambre y Harry Potter. Y es que sagas como las mencionadas, las cuales sí o sí necesitaban tener una continuidad con sus secuelas, incluyeron escenas postcréditos para emocionar a la gente y asegurar un éxito con Harry Potter 20. Películas como La Maldición del Perla Negra incluían escenas que verdaderamente conectaban con la siguiente historia y no solo hacían chistes. Claro que en el 2003, con la película de Daredevil de Ben Affleck, tenemos una escena post-créditos en la cual se muestra como el personaje de Bullseye en realidad no está muerto, cuando en la película se había mostrado su supuesta muerte. Pero bueno, aquí no hablamos de esa película. Por otro lado, también tenemos la saga de los X-Men de los 2000, que fue una de las primeras sagas que empezó a popularizar el género de superhéroes, sobre todo en el nuevo milenio. Específicamente la tercera película, esa donde Juggernaut aparece. I'm the Juggernaut, bitch! En esta cinta tenemos una escena al final de los créditos donde Charles revive en el cuerpo de su gemelo frente a los ojos de Moira, o quién sabe, la verdad ni el director entendió esa escena. Y es así como llegamos a la parte donde Marvel convirtió a las escenas postcréditos en el fenómeno que son hoy, donde los fans más acérrimos tienen que quedarse sí o sí hasta que aparezca el último bendito nombre, porque si no se mueren, ya sea para ver una épica escena de Thanos diciendo que ya valieron madres, o para ver al Capitán América burlarse de ellos por quedarse como mensos cuando la mitad de la sala ya está en sus casas. La realidad es que actualmente y desde siempre las escenas postcréditos han sido y siempre serán una estrategia de mercado para asegurar que la gente esté enterada de que va a haber una secuela, precuela o lo que sea, y pues vayan al cine para asegurar el éxito de la productora. Desde el principio estas escenas postcréditos, más que nada en películas más serias, se usaban para causar cierta intriga en el espectador y así hacerlos revisitar las salas de cine para ver la próxima aventura de sus héroes. Pues la verdad es que es un método que funciona bastante bien. Y sí, a veces son solo chistes o escenas que no tienen mucho sentido, no tienen mucha importancia. De hecho, en sí las escenas postcréditos pues no son indispensables para la historia, pero al final de cuentas sí logran su propósito de hacer que la gente vaya a las salas de cine, se emocione por las escenas postcréditos y asegurar de alguna manera el éxito de la cinta y la productora. Pero bueno, mis hermanos, eso sería todo por hoy. Si les ha gustado el video, no olviden compartirlo, dejar su like y comentar para que más personas puedan aprender de cine y del arte en general y se atrevan a hacer sus propios proyectos e ir cambiando un poco el mundo del arte. Siempre estaré atento a leer sus comentarios para responder sus dudas, platicar con ustedes y también pues estar atento a las sugerencias que me hagan. Si tienen algo que no les gustó del video, del canal, me lo dejan ahí. Las críticas constructivas son siempre bien recibidas. Sin más que decir y esperando que disfruten de una buena película o de una buena serie en los próximos días, los veo la próxima semana.